Ya, ¿te parece? Bueno, hola, ¿cómo están? Y bueno, ¿cómo les fue en el control? ¿Bien? ¿Bien, mal, mal? No, dijiste no. Vamos, ya. Igual está bien la reacción, porque creo que si les hubiera ido muy mal, me hubieran dicho como esto. Entonces, como que yo creo que bacán igual se sientan que les haya ido como bien. ¿Vieron cosas muy distintas a lo que habíamos visto en la auxiliar? ¿O no? Solo la de la función inversa está media extraña, pero Yo no sé, ya, pero eso es como de la derivada, ¿no? sí, Ya. la PP. ¿No se repitió ninguna pregunta de hoy? Bien. Bueno, hago lo posible porque algo muy eficaz, pero bueno, ya. Eso pensaba que iba a venir con esta gente porque, bueno, porque me imagino que la mayoría estaba como enfocado estudiando y enfocado estudiando pintura, pero, o sea, perdón, la otra materia, pero en verdad me estoy ya poniendo mucho hoy día porque vamos a aprender primitivas de tercero y lo único que hay que saber para una primitiva es saber las derivadas que ustedes ya conocen. Entonces vamos a ver cómo se anuncian. Esta actividad va a ser bastante más tercero. Eh, porque ahora hay diferenciación. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Bueno, no sé, digan ustedes, como, ¿cachan como la materia primitiva? ¿O en verdad no pueden estar presentes? No, cachan, sí, cachan. No, ya, no importa. Lo único que hay que saber es que una primitiva es algo primitiva de otra cosa, es que ese algo, cuando lo derivo, me da la. Entonces, este grande es primitiva de f chica si f grande derivado me da f chica. Bueno, si f grande es continua en un intervalo derivable en la abierto, con f continua derivable. ¿Ya? Pero en la práctica vamos a trabajar con funciones que van a ser continuas y derivables, van a ser funciones como conocidas entre comillas, que van a ser polinomios, trigonométricas, logaritmos, exponenciales. Esas son funciones que ustedes ya como que tienen en su arsenal de cosas, entonces no es tan necesario, o sea, ya no van a tener que reparar funciones con discontinuidades, por ejemplo, sería un ejercicio muy poco probable. Entonces ahora lo único que hay que resolver, la pregunta que vamos a estar buscando resolver es qué funciones, cuando yo las derivo, me dan otras funciones. ¿Ya? Entonces, la pregunta que hay que hacer todo el rato es, ¿qué función derivada me da el argumento? ¿Cuál argumento? Esto es lo que tenemos que pensar cuando resolvamos cosas de este tipo. Eso no. Entonces, en la P1 hay muchas integrales como de distintos tipos, de distintas dificultades, de distintas técnicas.
Y la verdad es que para aprender a integrar bien solo hay que hacer muchos problemas. Ya no hay otro secreto. Sé que en clases tienen algunos ejercicios, entonces voy a tratar hacer cosas de distinta dificultad, porque las más difíciles se resuelven con integrales más fáciles. Entonces, hay que hacer la mano. Y lo más importante de las integrales, o sea, perdón, de las primitivas, en verdad, es, o integral indefinida, es que como la intuición que ustedes tienen que desarrollar, como de mirar una primitiva, es decir, ya, esa la tengo que calcular de cierta forma. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar en la P1. La P2 es como un método para integrales de un cierto tipo, que son como más polinómicos. La P3 es un ejercicio demasiado típico, es sobre calcular recursiones, ¿ya? Así que vamos a ir tanteando. Ya, entonces, en la P1, hagamos el ejercicio A, que nos dice calcule esta primitiva. Ya. No sé qué opinan al respecto de esto. ¿Cómo, se ve muy feo o se ve, da miedo o no tanto? Ok, ya. Ya. Entonces, como yo les decía, ahora la respuesta que vamos a estar buscando es la función cuya derivada me da, cuando yo la derivo me da esto. Entonces, aquí no es obvio, ¿cierto? No tenemos de nuestras funciones conocidas una función que directamente, cuando la derivamos, nos dé esto. Entonces, aquí uno tiene que pensar, ya, seguramente tengo que hacer alguna cosa que es o un cambio de variable o integrar por par, que son las herramientas que ustedes conocen. ¿Por qué? Porque no es una primitiva directa. Entonces, cuando uno tiene ya esa idea, hay dos caminos, cambio de variable o integración por par. Y la intención del cambio de variable es renombrar cosas que molestan. Entonces, por ejemplo, si nosotros en realidad, ¿qué molesta acá? Es como lo molestoso, lo extraño, por así decir, ¿Varios? el logaritmo natural. Porque si en verdad, si esto fueran puras cosas como de la misma onda, por así decir, o esto fue así en la abstracción, si esto fueran cosas de este estilo, imagínense fueran, este cuadradito fuera una X, en verdad sería una integral polinómica. Y a lo más sería hacer una raíz, como la regla de la potencia, entonces se vuelve más, menos complicado. Entonces, eso es como la intuición y el por qué vamos a hacerlo con un cambio de variable. Entonces, para hacer cambio de variable, hay que ser bien ordenaditos y ordenaditos y ir paso a paso. Entonces, sea el cambio de variable, ya, van a escribirlo todo, el CB, ya, ¿y cómo lo vamos a definir? Voy a ponerle un nombre al logaritmo natural. Voy a cambiarle como la etiqueta. Vamos a ponerle U. ¿Ya? U igual el logaritmo natural de X. ¿Qué voy a ganar? Y entonces, lo que yo quiero calcular va a quedar de la forma algo, porque tenemos que escribir X en términos de la nueva variable. Acá va a quedar U más U cuadrado. Como les decía, son más, entre comillas, sencillos. Cuando ustedes definen un cambio de variable, tienen que también vayan haciendo como su receta, porque siempre es la misma, cambio de variable. Defino el nuevo nombre. Segundo paso, tenemos que calcular el nuevo diferencial de esa variable. Y el diferencial se calcula de la siguiente forma. Este se llama diferencial total, que es derivar con respecto a la respectiva variable en cada lado. Entonces, a la izquierda, la variable es X, o sea, es U. Y a la derecha es X. Entonces, si yo a la izquierda derivo, tengo que hacerlo con respecto a U. Eso se anota en la notación de derivar, de diferencial total, que sería eso. Y a la derecha tenemos que derivar esto en términos de X. ¿Y cuál sería la derivada de logaritmo con respecto a X? 1 dividido en X y en notación de diferencial total hay que ponerle con respecto a qué variable derivamos. Ya eso es todo. Y ¿qué tenemos que lograr? Siempre dejar todo en términos de la nueva variable. Entonces les recomiendo siempre trabajar en estas dos líneas, como una con las variables y otra con los diferenciales. Entonces, si se fijan, nosotros aquí ya podríamos
reemplazar por u y u cuadrado, pero nos queda x, entonces tenemos que escribir x en términos de... Entonces, ¿cuánto vale x? ¿En verdad? La exponencial de 1. Por definición, o si le aplican exponencial, que es la función inversa, les da eso. Entonces tenemos todos los elementos, y acá esto también, escribámoslo en términos de 1. Entonces, esto va a ser 1 dividido en exponencial de u, porque equivale a eso, de x, y voy a despejar el diferencial total de x, ¿ya? O sea, lo que voy a hacer es, a la u lo voy a pasar ahí, multiplicando, y entonces queda así. Ya, entonces tenemos todos los elementos para poder integrar. Entonces, voy a ponerle un nombre para no escribirla de nuevo. Esta integral va a quedar con abajo x, que es e de u, después u más u cuadrado, y esto así, de x. Vale, espérense, lo hice mal. Ya, como el de x está ahí, solo hay que reemplazar literal donde está de x, reemplazar eso. Entonces, queda la u, este es u, ese es u cuadrado, y donde dice dx, ponemos lo que escribimos de x. ¿Y qué sucede? Que muy convenientemente las exponenciales se nos anulan. Entonces, eso ya no tenemos que tratar. Y en realidad lo que tenemos que calcular es esta integral de acá. ¿Ya? Ustedes dirán como, bueno, pero esta tampoco es una integral directa, ¿cierto? Porque no conocemos una función tan directamente que al derivarla nos dé esto, ¿cierto? O si la conocemos, ¿cierto? No es tan directa. Entonces, ¿qué hace uno? Cuando tiene cosas como polinómicas, uno lo que hace es intentar expresarlo de manera de separar esta fracción en otras fracciones. ¿Por qué? Porque hay funciones cuyas derivadas no dan fracciones. Como por ejemplo, el logaritmo de una función, si yo la derivo, eso me va a dar 1 dividido en el argumento, ¿cierto? Por regla de la cadena, por f'. Entonces, por ejemplo, el logaritmo nos entrega, su derivada nos entrega cosas de la forma fracción, ¿ya? Hay otras funciones que también hacen eso. Entonces, esa es como la motivación de escribirlo. Ya, entonces, para hacerlo de forma más explícita, voy a escribir el denominador. Ya, entonces, ¿se cacha la idea de que queremos esa fracción escribirla como suma de fracciones? ¿Se cacha la motivación o no? Voy a seguir la pizarra. Entonces tenemos esto. Ya. Entonces, y buscamos, no sé si se ve el rojo, ¿lo ven? Más o menos. Buscamos escribirlo en términos de fracción. Ponerle sobre. Buscamos escribirlo eh, como suma de fracciones. Ya. Y aquí lo voy a hacer de dos maneras. Ya la primera forma es una forma que nunca les va a fallar, pero que en la medida que ustedes hagan más ejercicios, van a cachar como cuando les conviene hacerle cuando no. Y ahí esta cosa se llama fracciones parciales. Que alguna gente la ve en Instant Cálculo, otra gente no. Y según yo está infravalorado porque después igual se ve como en otro proceso. Entonces, pongan atención a esta parte. Ya, las fracciones parciales es un método que lo que nos permite es eh, calcular, es justamente hacer eso, escribir una fracción como suma de otras. Entonces, buscamos que esta fracción se escriba como suma de fracciones. Pero para que se escriba como una suma de fracciones, tienen que existir ciertos coeficientes A y B
O le pueden poner el nombre que ustedes quieran y a su número real que me permita hacer eso. ¿Ya? Y esto es una ecuación nomás, donde tenemos que despejar ahí. Entonces, nosotros podemos despejarlo y para hacerlo, lo típico es multiplicar por los denominadores y entonces se va a despejar. Y nos va a quedar la siguiente igualdad. A la derecha nos va a quedar 1 si multiplicamos por U más 1. B por... Y la idea es que siempre logren representar esto como los factores que multiplican a cada variable. Entonces, en este caso, la U es la variable, entonces vamos a dejarlo como las cosas que multiplican a U, de grado 1, o sea, A más B, y las cosas constantes, que en este caso sería solo A. Lo único que hice fue como reescribir. Y entonces, esta igualdad se va a cumplir siempre que ocurran dos cosas. Ya, es una igualdad de polinomios. A la derecha un polinomio de U y a la izquierda un polinomio de término independiente 1. Y esto va a ser igual, sí, solo sí, las constantes son iguales y los coeficientes de la U son iguales. A la izquierda, como no hay un U, tienen que A más B ser 0. Y simultáneamente A tiene que valer 1, o sea que A tiene que valer 1 y B tiene que valer menos 1. Entonces, lo que logramos con eso fue escribir esa fracción como suma de fracciones. Entonces, en verdad, el integrando se podía escribir como A1 y B menos 1, ¿cierto? Menos, eso es lo que logramos obtener. Ya, ahora había otro camino, que era como hacerlo, eso es suma, eso es fracciones parciales. Nunca les va a fallar porque básicamente resolver una ecuación, ¿sí? De esos coeficientes. Y la otra forma es haciendo lo siguiente, que es forzar a que el numerador se pueda escribir con términos donde aparezcan los factores del denominador. Ya, yo sé que esa oración fue un poco con hartas cosas, pero pongan atención. Si nosotros logramos escribir, por ejemplo, el integrando, nosotros notamos que, por ejemplo, 1 también lo podemos escribir como 1 más U menos 1, ¿cierto? Eso es 1. Porque le sumé U, le resté U. Ya, ¿qué ganó con eso? Ganó lo siguiente, que yo puedo separar entonces esta fracción de manera apropiada y que me convenga. Entonces yo podría, en realidad, como considerar eso y separarlo como una fracción. Entonces, si te fijas, quedaría así. Y por la otra parte quedaría así. Y se van a simplificar los coeficientes y nos va a quedar lo mismo que encontramos. Entonces, para gustos colores, ustedes pueden elegir cuál camino les sirve más. Este está muy sujeto a cachar, como a que se les ocurra. Y el otro está sujeto a que me queden bien. Entonces ahí ustedes pueden elegir. En lo personal, nunca se me dio encontrar los numeradores. Entonces yo, muy fracción y parcial. Entonces eso, y bueno, ¿por qué estamos haciendo fracciones parciales? Acuérdense, lo que queremos hacer es calcular esa integral, que es la que nos resultó después de haber hecho un cambio de variable. Entonces, hagamos eso. Lo que logramos fue reescribir esta integral como, como esta suma, y la integral es lineal, entonces podemos separar. Entonces va a quedar, ¿ya? Y esto es demasiado conveniente, porque llegamos a lo que queríamos, que son, voy a escribirlo acá, queremos, o lo expliqué ya, queremos, así lo escribo, queremos escribirlo como suma de fracciones, porque hay funciones cuyas derivadas son fracciones. Y nosotros justamente estamos buscando qué función al derivarla me da el integral. Entonces aquí nosotros podemos identificar, esto en la práctica no se hace, pero para que se entienda lo voy a hacer así. Podemos identificar que el numerador, si se fijan,
es la derivada del denominador, porque u derivado respecto a u es 1. Y abajo, o sea, al otro lado también, porque el numerador es efectivamente la derivada del denominador, porque si esto lo derivo con respecto a u, la derivada lineal, voy a derivar y se me da 1, este constante me da 0, entonces me da 1. ¿Y qué hemos encontrado? Como nosotros sabemos que la derivada de la función logaritmo por regla de la cadena es esto, entonces el logaritmo de una función, en este caso de u más 1 y de u, está respondiendo la pregunta de la función que yo necesito, tal que al derivarla me dé. O sea, básicamente acá la respuesta es logaritmo de esto. ¿Ya? ¿Por qué con valor absoluto? Porque logaritmo solo acepta cosas positivas. Entonces, la primitiva de esto siempre se define con valor absoluto. Ustedes no saben el signo de u, entonces siempre tienen que poner el valor absoluto, a menos que sepan que la variable va a ser siempre positiva. Menos, acá, entonces, ¿cuánto daría esto? ¿Logaritmo de qué? De 1 más 1. Y algo muy importante es que como estamos calculando integrales indefinidas o primitivas, siempre hay que sumarle algo llamado una constante. ¿Por qué? Porque las primitivas, por definición, difieren a lo más en una constante. Entonces, en realidad, cuando uno resuelve de estos problemas, en realidad lo que está encontrando es una familia de funciones cuya derivada es el numerador. Ya, espera. Y voy a anotar esto acá, de que siempre hay que sumar una constante al final, para que no lo olvide. Bueno, al fin. Eso es las primitivas difieren a lo más en esta constante. Y el último paso es, como hicimos un cambio de variable, devolverse siempre a la variable original. Nosotros definimos u como el logaritmo de x. Entonces, el resultado final es logaritmo de x menos eh, logaritmo de x más 1 más una constante. Y ya si, o sea, según yo ya está listo, pero si tienen como juntarlo como un logaritmo por las propiedades, ¿cierto? El logaritmo a la resta es el logaritmo a la definición, de la división, queda eso. Entonces, ahora sí que sí está terminado el problema. Entonces, según yo, era un problema igual medio, no, como más elaborado para iniciar, y es porque en verdad esos son los problemas a los que se pueden enfrentar. Va a ser muy raro que les pregunten una integral directa, al final siempre van a tener que hacer algo de este tipo. Entonces, como vieron, hay varias etapas por las que uno pasa. Y lo primero fue como notar que no es directa. Eso significa que no hay ninguna función que yo al derivarla me dé directamente, si no sería una integral conocida. Después, hay otro paso que es como pensar, ¿qué me molesta? Para el caso de proceder con cambio variable. Aquí es como, ¿qué me molesta? Eh, Después de hacer el cambio variable con sus pasos, integrar, y aquí hay otro paso, por así decir, que es como llegar a una nueva integral donde se dan cuenta que para calcularla, de nuevo, notar que no es directa y elegir un método para hacerlo. En este caso, nuestra intuición es, como son polinomios, queremos escribirlo en términos de fracciones, porque existen funciones cuyas derivadas son fracciones, y entonces hacemos o derivadas parciales o, entre comillas, darse cuenta de. Luego se reescribe, usamos linealidad y de ahí para abajo, como acá sí llegamos a una integral directa, es decir, yo conozco una función cuya derivada me da este argumento, podemos escribirlo directamente. ¿Te encantó? ¿Lo encontraron difícil o no tan difícil? No, ya.
Bueno, eso con este problema. Entonces, esa es como la intención de este problema, que era como cambio de variable. Eh, puede que no siempre requiramos hacer un cambio de variable. Ustedes aprendieron otra cosa, que es la integración por partes, que ese es otro método cuando tenemos un integrando cuya que está escrito como un producto de funciones. Entonces, por ejemplo, la B. Bueno, la introducción que acabo de dar, igual fue como spoiler, de que probablemente eso se hace con integración por partes, pero ¿por qué? ¿Por qué podría hacerse con integración por partes? ¿Cuál es la intención de eso? La integración por partes, ¿se sabe la fórmula? No, es esta, eh, si yo tengo una integral de esta forma, ¿cómo lo escribo? Así. Ya, espérese. Si yo tengo algo de esta forma, un integrando que es un producto, yo puedo hacer una elección y renombrarlas, llamando U a la más fácil de derivar, más fácil de derivar, y llamando como un diferencial total a alguna de estas funciones f of g que sea la más fácil de integrar. Ya, esto igual es medio ambiguo, pero cuando vayan haciendo ejercicio van a cachar que hay funciones que no conviene tanto integrar. Entonces, cuando uno hace eso, el resultado que da es un día vi una vaca sin cola. Ya, ¿cómo? Un día vi una vaca sin cola, vestida de uniforme. Esa es la mnemotecnia que sirve, súper simple, jamás se me va a olvidar, espero que jamás se les olvide. Entonces, eso como que apaña demasiado. Entonces, cuando uno ocupa integración por partes, cuando lo está integrando, tiene la forma de algo sencillo de integrar y sencillo de derivar. Entonces, acá, por ejemplo, ¿qué es sencillo de integrar? Y es sencillo de integrar. Y el logaritmo es sencillo de derivar porque, si se fijan, el logaritmo, como la pregunta como conversa, el logaritmo es no tan sencillo de integrar. O tipo, ¿qué función si yo la derivo me da logaritmo? Sí, pues, ¿cierto? Como que uno, o sea, se puede resolver, no es tan difícil, pero no es como algo que uno tenga así como guardado en la mente, por así decirlo. Entonces, esa es la pregunta que ustedes tienen que hacerse todo el rato. Entonces, esa es como la intuición que hay. O sea, ustedes primero identifican, ya hay un producto, hay algo que es más fácil de derivar, entonces, por integración por partes, voy a elegir este factor como el más fácil de derivar. Entonces, voy a llamarlo así, y si se fijan, hay dos cosas que hay que calcular. Tengo que, si calculo U, tengo que calcular sobre U, pero falta V. Entonces, si esto es U, se llama así, entonces, cuando yo le hago la diferenciación total, es decir, acuérdense, derivar con respecto a la variable respectiva a cada lado, a la izquierda me va a dar, ¿qué va a dar? Es un resultado muy corto. Lo hicimos antes como fue, da de U. Y
la derivada de esta variable y hay que poner al final con respecto a qué variable se deriva. ¿Cachan eso, no? Como por qué se escribe de U, ¿o no lo cachan? Es como, un yo nunca se explica tanto, pero sí, tienen que derivar con respecto a la cosa respectiva en cada lado. Entonces, si a la izquierda es 1, cuando yo lo derivo, eso es 1, y al final tienen que escribir con respecto a qué derivar, de U. Entonces, 1 de U, ya, es como eso. Ya. Y a la derecha, entonces, ¿qué queda? A la derecha, ¿queda? 6x. 6x de x. Ya, nunca se me olvide poner con respecto, el diferencial total, con respecto a qué derivar. Ya. Era muy fácil de derivar. Polinomio. Después hay que hacer la elección de la cosa que sea, oye, hice esto mal. Sí, al final sí, elegí el logaritmo para integrar. Sorry por eso. Y ahora, ya, la más fácil de derivar. Ups. Y ahora, entonces, ¿esto cuánto vale? Vale de U y a la derecha x más 1 por si hacemos cadena, eso, la derivada es de x. Y ahora, y hay que elegir la más sencilla de integrar, como el de b, que en este caso es el polinomio. ¿Ya? Y aquí, ojo, cuando hagan eso, incluyan todos los factores. Es decir, incluyan la función y también pongan el diferencial de la integral para que les haga sentido. Porque como tiene una igualdad de diferenciales totales, va a tener sentido como calcularle la primitiva, ¿ya? Aquí. Que no es necesario que lo calculen como una primitiva, sino simplemente pensar la pregunta que está en rojo, que es, ¿qué función tengo que derivar para que me dé? Es como hacer esto, pero al revés. Entonces, ¿cuánto tiene que valer V, para que entonces se cumpla eso con los con los diferenciales totales? V tiene que valer ya. Y entonces, la integral, yo voy a poner un nombre para no escribirlo, entonces la integral va a valer una vaca sin cola vestida de uniforme. Entonces, una vaca sin cola vestida de uniforme. Entonces, después reemplazan nomás. Entonces, aquí cruzado en este caso, porque lo anoté así, entonces queda logaritmo de x más 1 por x3 menos x menos, y aquí queda otra integral, b de u. Vaca, o sea, vestida de uniforme. El b era esto, y de u era esto. Entonces hay que hacer una nueva integración. Entonces, en verdad, ahora por así decir, como que no hay que pensar tanto las cosas, solo es como matriz. Pero sí hay que tener una intuición sobre qué método elegir. Ya, entonces, por ejemplo, ¿y qué conviene para seguir desarrollando esa integral? ¿Qué harían? ¿Se les ocurre cómo que va a ir quedando? ¿Se cacha, no? Si les queda eso, ¿qué harían? Rigen las mismas como ideas de siempre. Siempre la idea es trabajar con las expresiones más chicas posibles. Eh, entonces, ¿qué se puede hacer aquí? Ideas, denme ideas. ¿Sí? Eso, eso. Podemos factorizar por x. Va a quedar x cuadrado menos 1, son una suma por su diferencia, nos va a quedar x más 1, se va eso, y te queda x por x más 1. Y eso es muy sencillo de integrar porque es una integral directa que nosotros conocemos. Entonces, para no arrastrar este término que se está sumando, solo voy a desarrollar esta ya.
Así que le voy a poner un nombre, se va a llamar estrella. Entonces, estrella es igual a, si factorizo por x cuadrado menos 1, y abajo queda x más 1. Esto a de x es una suma por su diferencia, así que podemos escribirlo como el producto notable. Y justo nos queda esto que se puede simplificar, se simplifica, y nos va a quedar x por x menos 1. Entonces, tampoco se tienen que, por así decir, tampoco se tienen que casar con esta idea de buscar, si hay un producto de funciones, quizás me convenga hacerlo por integración por partes. También hay que tener en consideración el buscar funciones cuya derivada ya sean conocidas. Entonces aquí ustedes pueden aprovechar que esto en verdad es esta suma, ¿cierto? Y entonces por linealidad, ¿cierto? Por linealidad queda esta resta de integrales que son directas de resolver, ¿cierto? ¿Cuánto vale la primera? ¿Qué función tengo que derivar para que me dé x cuadrado? Bueno, sí. X cubo tercio. Y acá un medio de x cuadrado. Siempre hay que sumarle una constante. A las constantes les pongo 1. Ya, ahora, si no, el hacer este ejercicio de pensar qué función tengo que derivar para, no es algo que van a saber de un día para otro, es algo que se desarrolla con mucha técnica. Y lo que les recomiendo siempre es que cuando lleguen a una integral directa, escriban la derivada o bien la integral conocida. Entonces, la regla es que las integrales de esta forma es una regla, ¿vale? Esto. Hay que sumarle uno más al exponente y dividir por ese nuevo exponente. ¿Ya? Y entonces, rebobinando, como tenemos el resultado, entonces, bueno, por lo tanto, la integral que estamos calculando en realidad vale cuadrijo de x más 1, x cubo menos x, y sumándole menos un tercio de x cubo menos un medio de x cuadrado más mu, y mu es un menor. Ya, eso. Entonces, por ejemplo, este es como un acercamiento de integración por partes. ¿Les parece muy complicado también? En verdad, solo hay que hacer como muy bien la elección de las funciones a derivar o integrar. Ya. Ahora, podemos hacer otro ejercicio. Eh, Hagamos, por ejemplo, el, el J. ¿Qué hizo antes? ¿Encuentran que la integral es como que tan fácil o no tan? Más o menos, ya. Ya, entonces, hagamos, por ejemplo, había dicho la J. Entonces, en la J nos piden calcular esta integral. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí, si se fijan, se mezclan un poco estas ideas que les había transmitido de, por una parte, para el cambio de variable, fijarse lo que nos molesta, y por otra parte, fijarnos en que integrando sea un producto de funciones, por una parte, una que sea entre comillas fácil de derivar y otra que sea entre comillas fácil de integrar. ¿Cierto? Como que no es
quizás clave. Entonces, tienes los dos caminos, cambio variable o integración por partes, porque esto es claramente algo que no es la derivada de una función conocida directamente. Entonces, ¿qué harían ustedes? ¿Cómo creen que sería una buena forma de resolver? Ya, igual, ¿qué elegirías de? La derivada del logaritmo, ¿Ya? yo también Ya. Y si derivas del logaritmo, te quedaría 1 en el coseno cuadrado, después por cadena 2 coseno, te va a eliminar un coseno, te va a quedar un coseno abajo, eh, y por otra parte te va a quedar un coseno. Entonces, ese podría ser un buen camino. Y también otra cosa que podemos hacer, también si nosotros le ponemos un nombre a coseno. Si U es coseno, entonces cuando derivemos nos va a salir justo este diferencial. Bueno, con un menos, que la derivada de coseno es menos c. Ya lo digo hablado porque cuando ustedes se enfrenten a una integral y no haya alguien que les esté diciendo como qué camino tomar, esas son como las cosas que ustedes tienen que ir pensando. Entonces, ¿qué creen que podría ser más conveniente en términos de paso? ¿Por integración por partes al tiro o intentar hacer un cambio variable? variando partes. Ya, en verdad depende de tu juego. Pero yo creo que hacer cambio variable es más conveniente porque cuando si le ponemos un nombre a esta, porque esta es como la cosa que molesta, ¿cierto? Con la expresión, esto nos queda justo este diferencial y entonces nos va a quedar la integral del logaritmo y va a ser como más fuerte. Como yo así es como queda más lindo. Entonces hagamos. Entonces, haciendo, pero en verdad hay muchas formas de hacerlo. Solo tienen que elegir las que se les acomoda más. Entonces voy a ponerle un nombre esta. Y cuando definen una variable tienen que calcular tu diferencial total siempre. De u va a ser la derivada de coseno menos seno de x a de x. Entonces, nos queda justo este diferencial. Entonces, como matar dos pájaros de un tiro. ¿Ya? Y entonces, si yo le voy a poner un nombre de integral, entonces, entonces, la integral del logaritmo natural de u cuadrado por menos de u, ¿cierto? Menos de u. Así que esto es menos logaritmo. Ya. Ya. Y aquí nuevamente, ¿cómo calcularíamos esta integral? ¿Esta es la derivada de una función que conozcamos? Así directamente. No, ¿cierto? Entonces hay que elegir un método de integración. ¿Qué podría ser conveniente para transformar esta expresión? Por ejemplo, en este caso, ¿sirve un cambio de variable? Quizás no, ¿cierto? Porque si yo le pongo, por ejemplo, si yo pongo un nombre a esto que entre comillas molesta, que sería el argumento, entonces diferencial queda 2u de u, pero esta expresión no aparece acá, entonces como que no estoy ganando nada. Ahora podrían decir, ah, ya, pero u es raíz de w. Ya, pero tampoco aparece raíz, entonces como que eso es como un aviso de que quizás hacer cambio de variable no conviene. Ya. Pero de todos modos necesitamos encontrar qué función cuando yo la derive me dé logaritmo de la variable al cuadrado. ¿De qué otra forma podemos hacerlo? Solo conocemos dos caminos. Entonces, ¿qué opción quedó? Integrar por partes.
Ya, y cuando integramos por parte hay que hacer la elección. Entonces, ¿qué conviene elegir? Entonces aquí ustedes me podrían decir, oye, pero acá no hay un producto, po. Bueno, ¿cierto? Entonces, a veces hay que notar que siempre hay un uno, nunca estamos solos, siempre hay uno. Entonces, cuando nosotros notamos eso, podemos hacer integración por partes. Entonces, haciendo integración por partes, elegimos cuál sería como el más conveniente de derivar, el U, el logaritmo, claro. Ay, ¿por qué le puse U? Mm, voy a hacer la integración con partes con otro nombre, ¿ya? Al U le voy a poner W. ¿O lo encuentran muy caótico? Ya, voy a cambiar algo. Pero estas son cositas que van pasando. Entonces, cuando practiquen mucho, ya van a saber qué nombre es su favorito para poner las variables. Ya está. Entonces, la variable original le puse W. Ya, le cambié el nombre porque si quiero integrar por parte en general a la derivable le ponemos 1, entonces va a ser como terrible. Ya bueno, U igual, entonces la más fácil de derivar. Ya. ¿Y cuánto da esta derivada entonces? ¿Cuánto da el lado derecho? Daría, si le llevamos el lado derecho, eso, súper. Da 2, va. Lo cual básicamente sería 2 por 1. Y siempre nunca olviden decir con respecto al derivado. Y da este resultado. Ya. Y hay que elegir la más fácil de integrar, que va a ser 1. Y siempre escriban el diferencial total para que tenga sentido como igualdad. Entonces, ¿qué función tengo que, si derivo me da 1, sería x? V igual x. Con eso, voy a seguir en esta pizarra. Entonces, ya, entonces, la i, que no es esta i, entonces, y igual, ¿se acuerdan las clasecitas para la integración de pasos? Ya, y ahora, bueno, Eso. ya, Entonces, desde acá es una bata y cola vestida de uniforme. Y entonces, multiplicar. Yo estoy acostumbrada, como que yo siempre lo hago así al lado. Después van a cachar que hay gente que, no sé, lo hace para abajo, y entonces como que el orden de multiplicar es como distinto. Y aunque sea algo muy chico, les recomiendo que lo hacen como con una forma de hacerlo siempre para que sea mecánico y no se vayan a equivocar. Entonces en este caso yo lo hago así, y entonces tengo que multiplicar como cruzado para allá. Y eso es... eh, ahí acá me confundí. Y no sé si alguien lo había notado, pero acá le puse X porque me confundí, pero tiene que ser W, entonces acá era W, ¿ya? Entonces queda logaritmo de W cuadrado por W menos, y ahora el V por el de arriba, y sería W por 2 esto a de W, y o esto se lo simplifica, va a quedar la integral de 2, ¿y esa integral cuánto vale? ¿Qué función, si yo la derivo, me da 2? Con respecto a W, da W. Y hay que sumar una cosa, ¿ya? Eso. Entonces, por ejemplo, acá había como un desafío al resolver esta integral.
Y en general, no suele ser cosas más complicadas que esto, más allá que como lo que pueda aparecer. Entonces, quiero hacer un pelito más complicada. Déjenme, ¿verdad? Eh, esta. Y con esta vamos a cerrar como esta P1 y vamos a ir a la P. Pero primero vamos a hacer esta pregunta, que es la H, la que está como al medio. Ya, esa pregunta es integral, la H, que tiene esta forma. ¿Cómo creen que convendría resolverlo? ¿Listo? ¿Ya? Y piensa un cambio, pero piensa un cambio variable. Y me vas a comentar. Ya, me cagan. Hay que factorizar abajo y alguno de esos tiene que ser la variable. Ya, podría ser. Pero vamos a intentar ese camino. ¿Ya? ¿Creen que esa es como la única forma de hacerlo? Bueno, me salté la pregunta de si es que era directa porque claramente no es la derivada que conozco. Ya, entonces, la H. Esta integral. Entonces, la idea es hacerlo por cambios de variable. Cuando nosotros hacemos un cambio de variable, lo que buscamos es como renombrar algo que nos moleste y que ojalá aparezca en varias partes de la integral. ¿Notan que hay algo aquí que nos moleste y que esté en varias partes de la integral? Ya, y si nosotros le ponemos un nombre a esa raíz, la derivamos, va a aceptar un medio, ¿cierto? Va a quedar la raíz para abajo. Después hay que multiplicar por regla de la cadena por el argumento. Y va a quedar 4 menos 2x. Entonces, en verdad, cuando hacemos ese cambio de variables, si se fijan, no aparecen cosas como que nos apañen. Entonces, quizás hacer un cambio de variables no sea lo conveniente en este caso. Son cosas que hay que ir midiendo en el camino. Entonces, ¿qué otra cosa nos podría convenir? Si se fijan, lo que buscamos es una función, de resolver la pregunta de rojo. ¿Qué función cuando yo la derivo me da? En este caso es una fracción. Entonces, esperaríamos como... y bueno, también como son puros polinomios, cuando la vayamos como trabajando, solo nos van a quedar polinomios. Entonces, en realidad nosotros esperamos que aparezcan funciones que son, cuyas derivadas son fracciones. Como por ejemplo, eh, la raíz, si yo la derivo, su derivada es una fracción. ¿Ya? Por ejemplo. Entonces tengan como en la retina eso. Otra cosa relacionada a esto mismo de una raíz es que si yo tengo, fíjense, si yo tengo, voy a escribir esto pero en notación definitiva. Eh, ya. Aquí cuando escribo f me refiero a una función de x, por eso está integrada con respecto a x. ¿Y por qué lo escribo como una función de x? Para que ustedes se imaginen que es una expresión, por ejemplo, que podría ser perfectamente de este tipo. Entonces, las integrales que hicimos antes son como, por así decirlo, un poco introductorias. Esta, por ejemplo, es un poco más elaborada, donde tienen que anotar cosas, ¿cómo es? ¿Ya? Entonces, ¿qué dice acá? Básicamente que esta función, si yo la derivo, me da eso. ¿Están de acuerdo, cierto? Sí, ¿cierto? Porque si yo derivo la función, la raíz cuadrada, me bota un 2,
abajo un medio, esta queda por abajo porque queda elevado a menos un medio, y por regla de la cadena debo derivar, multiplicar por la derivada del argumento, que es esta. Entonces, ya, ahora lo voy a escribir como la derivada, porque la derivada del argumento es 2f. Entonces, cuando ustedes tengan cosas de esta forma, que yo sé que es cero obvio, pero alguien tiene que llegar y decir cero, de la forma, si se fijan, los dos van a desaparecer, pero pueden hacerlos aparecer ustedes. Cuando tengan cosas de la forma, abajo una función que está al cuadrado y arriba la derivada de la función, eso es indicador de que les va a salir una raíz por esto. Ya, no una constante. Sí. Ya, eso es como algo que quiero que noten. Ya. Otra cosa que quiero que noten es, por ejemplo, si yo tengo cosas de este estilo, ¿les recuerda alguna función esta expresión? Sí. Va por ahí, pero no es nada de cena. Sí, bien, súper. Precoz. Y o sea, seca. Esto es efectivamente la derivada del arcoseno. Entonces, esta también es otra función cuya derivada nos da una fracción. Ya, entonces, atención, eso es con 1, y si acá, si la variable estuviera ponderada por algo, por ejemplo, dividido por a con a una constante, oh, ¿qué onda está listo? Ya, con a una constante, en verdad, ¿cómo quedaría esta derivada? ¿Qué le tengo que añadir? 1 dividido en a, no sé si lo ven. Si está ponderado por una, y acá queda la variable, ¿ya? Queda de esa forma. Si derivan esto, entonces se les compensa la. Entonces, estas son como cosas que uno tiene que tener aquí en la mente. Entonces, con esa introducción, nosotros vamos a que, como ya pensamos que por cambio de variables no sirve, y hacer fracciones parciales es solo para polinomios, es decir, polinomios que no estén en raíz cuadrada, solo nos queda como verlo por este lado, ¿ya? Porque en la última opción sería como verlo por integración por partes, pero aquí igual se pone peluda la cosa, porque si quiero derivar, por ejemplo, el numerador, que podría ser como fácil de derivar, pues integrar el denominador no va a ser tan fácil, porque tiene un argumento que no es constante dentro, entonces, ¿se cacha que la única opción es cómo hacer esto? Ya. Bueno, entonces, con estas como intuiciones, vamos a querer forzar a que aparezca algo de este estilo. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos va a convenir? Yo quiero combinar estas dos ideas. Entonces, no sé si su intuición que hemos desarrollado este rato les dice como qué quisiéramos hacer con el denominador. Si es que yo quiero combinar todas estas ideas. Tengo un denominador, me gustaría encontrar que este integrando se puede escribir como así, de esta forma, eventualmente. Sí, súper bien. Quiero forzar a que este denominador aparezca un cuadrado binomio para que me aparezca una función que está al cuadrado. ¿Ya? ¿Cómo vamos a hacer eso? Completando este cuadrado. Entonces, primero lo voy a completar. Entonces, en el denominador, esto, ¿se acuerdan cómo completar cuadrado? Lo que nos dice por cuánto tenemos que sumar es la mitad de esto. Entonces, como aquí la mitad es 2, vamos a sumar 4 y como hay que equiparar, no voy a equiparar al tipo. Esto, ¿ya? Y esto va a quedar 9 menos eso. Y el término de la derecha es un cuadrado binomio. Ya, eso por una parte, respecto al denominador. Ya, ahora, respecto al numerador, entonces la integral le voy a poner un nombre. Queremos que valga, bueno, el denominador es de esta forma. Entonces, combinando estas ideas,
el numerador, ¿qué quisiéramos que valiera? Por ejemplo, usar esto, para llegar a esta estructura. ¿Cuánto quisiéramos que valiera el numerador? ¿Sí? ¿No? Eh, tenemos algo al cuadrado, ya, una función que se puede escribir al cuadrado. Ya, esta derivada da lo mismo. O sea, este número da lo mismo porque buscamos que sea de la forma abajo algo al cuadrado y que arriba su derivada sea esto. Entonces, ¿cuánto quisiéramos que aparezca en el numerador de alguna de las expresiones? Queremos que aparezca la derivada del denominador. ¿Se cacha? Porque de ese modo queda algo de este tipo. ¿Lo ven o no? Entonces, ¿cuánto quisiéramos que apareciera en el numerador? Queremos que aparezca por lo menos menos 2 más 2. O sea, menos 2 por x más 2. Que eso es menos 2x menos 4. Queremos que a lo menos aparezca esto. Por una parte. Ya esto es una idea. Porque si logramos que aparezca ese término, vamos a poder escribir la fracción de esa forma. Ya. Entonces, esa la acabo de usar. Me toca acá, oro. No, era- ya. Entonces, ¿cómo forzamos a que una expresión se pueda escribir como otra? Haciendo sumas y restas convenientes. Como eso que se llama como ni quita ni pone, cero conveniente, todas esas cosas. Ya. Entonces, ¿se les ocurre cómo podríamos reescribir el numerador? Para que nos dé algo así. Entonces, por ejemplo, yo quiero que aparezca un 2 acompañado del x. ¿Por cuánto tengo que multiplicar para compensar y que el 3x quede escrito como 2x en alguna parte? Por ejemplo, tengo, entonces, ahora voy a buscar, 3x. Quiero que me aparezca el menos 2x más 4, o sea, menos 4. Entonces, ¿cuánto tengo que multiplicar, por ejemplo, para que el coeficiente que está acompañando x dé 2 o menos 2? Sí, son 2 tercios. Entonces, esfuerzo a que aparezca un 2 tercios. Y esforzar una factorización. Entonces, para que me quede lo mismo, eh, 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 vale. Dale, que si decimos 2 tercios, aquí tiene que ir un 2. Va. Y ahora sí. Era 3 medios. ¿Ya? Ahí me confundí, porque me dijiste justo al revés. Pero si te fijas, es 3 medios, porque de este modo recupero el 3 que estaba antes. No puedo como no escribir el 3 porque hay un 3. ¿Sí? Ya, entonces si lo factorizo así, esto me da 1. Y esto es exactamente igual, o sea, como aquí, esto lo multiplica, le da 3x. Bueno, y acá hay que hacer aparecer otras cosas. Esto, para que me dé 2, tiene que multiplicarse por 3 medios, ¿por cuánto me da 2? Por 4 tercios. Sí, aquí lo dijo, no caché bien, pero sí. 4 tercios. Y ahí, factorización. Ya. Estamos casi. Ya, hicimos aparecer el 2x. Ahora queremos que nos aparezca un 4 o un menos 4 por algún lado. ¿Cómo podríamos hacer? ¿Cómo hacemos aparecer un 4 por ahí?
Yo sé que está más denso este ejercicio, pero así son las integrales. Hay que pensar. Entonces, ¿cómo podemos hacer aparecer un 4? Pero me sigue la idea, ¿no? A lo que queremos llegar. Queremos llegar a esa estructura, entonces, por eso estamos haciendo toda esta construcción. Entonces, yo quiero hacer aparecer un 4. ¿Sí eso? Eso. Ah, ya, ¿no? Afuera. Y adentro. Como afuera tienes que tomar otra cuestión, pero si adentro. Sí, o podemos simplemente tomarlo adentro, tomarlo adentro, y este también se queda. Entonces, acá, una pregunta, ¿por qué tu mami restaba las cuestiones con él? No conviene, ¿cierto? Porque después hay que ¿a qué te refieres? Como para arreglar el 3 y para pasar las 2X, ¿ya? A mí se me hubiera ocurrido como restarle un X y después sumarlo en otra parte, pero... Ah, ya, porque, mira, quizás con un poquito más para que más claro, pero para, como la intuición, es que si dejas X en otros lados, no vas a llegar a la forma de raíz cuadrada, porque te va a quedar como otro término y no queda. Es como esa la idea. Más 4 menos 4 más 4 tercios. Fue un viaje, pero lo hicimos muy bien. Ya, y yo sé que está todo como muy crítico, pero de verdad que cuando hagan integrales y no sea directo, tienes que pasar por todo este como pensamiento, ¿ya? Y entonces la integral nos queda. El numerador es esto. Se voy a pasar esta constante para el frente, hacia 3 medios. ¿De quién? De esto. Y es justo el término que teníamos, bueno, es casi el término. Pero si se fijan, da lo mismo, porque si yo quería que apareciera menos, lo que yo puedo hacer después es simplemente multiplicar por menos 1 va a aparecer 20, como que esa es otra como, entre comillas, arte que aparece en la integral, que es como hacer que aparezcan las cosas que necesito. Entonces, ceros convenientes, hacer aparecer términos con ceros convenientes, con cosas que tienen cero. Voy a anotarlo así, para que se note que quieren separar la integral. Yes. Y el numerador era 9 menos x más 2 al cuadrado. X. Ya. Pues ahora voy a separarlo. 3 medios por linealidad va a quedar por una parte, bueno, el denominador que es todo el rato mismo. Y arriba queda lo de x más 4. Lo logramos. X. Más la otra parte, que es medios. Y bueno, esa constante que la podemos resolver en verdad. Si se fijan, va a quedar 3 medios por menos 4 más 4 tercios. ¿Y eso cuánto vale? Vale menos 4, si lo amplifico por 3, menos 12, más 4 menos 8, para 8 tercios, 3 medios, se van los 3, menos 8 por dividido en 2, menos 4. ¿Ya? Así que esos coeficientes van a dar menos 4. La integral de quién? De el denominador. Entonces, si se fijan, logramos lo que queríamos. Llegamos a la estructura. Casi. Acá deseamos que haya un menos. Entonces vamos a separar el menos. Como les decía, voy a poner un menos adelante y acá dentro multiplico por un menos. Bien. Y acá, para que nos quede de esa misma forma, porque la derivada de arcoseno es de esta forma, es 1 menos algo. Entonces, nosotros tenemos algo casi de la forma, porque tenemos 9 por algo. ¿Qué habría que hacer para que quede de la forma 1 menos algo? Si hay un 9, donde debería haber un 1, claro, tengo que pensar que hay un 1 y para eso factorizamos.
voy a factorizar por 9. Aquí me queda 1, acá me va a quedar 6. ¿Por cuánto tengo que multiplicar x más 2 al cubo? Cuando factorizo por 9, por un noveno, ¿cierto? Uno de x. Y entonces, este es un producto de raíces, que a raíz de 9 por raíz de toda esta cosa, y raíz de 9 es 3, entonces podemos sacarlo, queda, puedo entrar Oye, ¿por qué le puse el cubo si es al cuadrado? Y 2 evolucionó en 3. Oye, esto es un error muy frecuente, como estarla traqueando y que se le cambie el número, así que siempre estén muy atentos a eso. Ya. Y esto queda, el 9 lo voy a entrar acá para que quede al cuadrado, tengo que escribirlo como 3. Así que ahora está dentro del paréntesis. Queda así. Y acá, bueno, voy a repetir la integral. Y hemos llegado a cosas que son conocidas, que son derivadas de funciones conocidas. Esta es la derivada de qué función? Esto. Basado en nuestra notación en verde. Esto es la derivada de quién? Va. ¿Esta es la derivada de quién? ¿Mm? No. Esta es la derivada del coseno, porque tiene un... De arriba. Ya, pero... La raíz del f cuadrado. Ya, ¿y qué función sería esa? Casi. Es con el 9. Es todo el argumento. Todo el argumento. Porque si no fijan, si yo derivo raíz de esto, me va a quedar en medio, me va a bajar el exponente, porque queda un medio, le resto uno, queda menos que lo que abajo. Regla de la cadena, yo derivo eso, ahora tengo que derivar el argumento. Si derivo el argumento, la derivada es lineal, la derivada no es 0, me va a quedar esto. Regla de la cadena, baja un 2, menos 2, x más 2. Y si se fijan, acá estaba ese 2. Si no hubiese estado, lo hacen aparecer, multiplican por un medio y para compensar multiplican por 2. Entonces, todo esto, incluyendo el 2, es la derivada de esta raíz. Entonces, esto es la primitiva de 9 por menos 3. Y por este lado, ¿cuánto valdría? Si se fijan, ahí lo escribí. Tiene que quedar multiplicando el coeficiente que divida. ¿Sí? ¿Me repetían Ah, desde aquí, como allá arriba, la parte de la derecha de la suma? Lo que hice fue que esto lo multipliqué al tiro. Y ya. Y por la definición de la derivada de arcoseno por una ponderación, tenemos que buscar esa estructura. Entonces, acá tiene que haber un 3 y la derivada acá queda 4 de arcoseno de este número. Más una constante en de la... ¿Ya? Entonces, si se fijan, este ejercicio era mucho más difícil que los otros, porque tiene esta componente de que hay que construir la función que nos conviene. Y si se fijan, todo se basó en haber notado que esas son las derivadas que nos convienen. Entonces, hay que cachar derivadas, tiene que cachar qué funciones derivadas son fracciones, hay que cachar cuándo conviene hacer esto y no haber hecho fracciones parciales, y no haber hecho cambio variable, y no haber hecho integración por partes. Son varias cosas que hay que ir decidiendo. Y la única forma de que lo hagan bien es cuando se conoce el ejercicio y eso con esta parte.
¿Les quedó alguna duda? Si no, para hacer un ejercicio en la P3. Un ejercicio en la P3. La P2 me la voy a saltar porque es un ejercicio muy guiado para que ustedes aprendan, o sea, practiquen fracciones parciales. Les voy a subir un videito igual así como de YouTube de cómo se hacen fracciones parciales, pero si leen el enunciado, ahí les dicen que esa es la forma que tiene que tener. Entonces, en general, cuando uno hace fracciones parciales, hay que ir sumando términos hasta el grado del factor. Entonces, por ejemplo, en la P2A está como este factor. Entonces, como este factor está al cuadrado, tengo que sumar tantos términos como el grado. Entonces, primero con grado 1 y después con grado 2. Si tuviera grado n, tendría que sumar n elementos hasta llegar a n. Y como este tiene grado 1, solamente sumo 1. Esto es una constante. Solamente sumo 1, pero como el grado del polinomio como tal es 2, tengo que siempre arriba haber un polinomio de grado 1, o sea, de grado 1 directamente menor. Entonces, si este es de grado 2, arriba tiene que haber un polinomio de grado 1, y los polinomios de grado 1 son de la forma lineal, ¿cierto? Constante por variable más otra constante. Entonces, eso es como la estructura que se sigue, y es muy directo de resolver. Y la P3 es más entrete, porque hay que encontrar recursiones, por eso se llama red. Entonces, podríamos hacer, no sé cuánto quedan como 10 minutos. Bueno, sí. Ya. Hagamos la T. Son todas muy parecidas, pero la B es un pelín más. Entonces, el tipo de ejercicio es que te definen una integral de forma recursiva. Entonces, si se fijan, esta integral depende de n. ¿De qué forma? Ah, bueno, no está el palito integral, pero era una integral. La definen para todo. Entonces, por ejemplo, I de 3 sería con un 3 ahí arriba. Ya, eso. Y lo que nos piden es demostrar que existe una relación recursiva de esto. Queremos ver que I de 1 más 2n por I de n es igual a 2xn más x menos 2 n ya. ¿Cómo hacemos que aparezca? Si se fijan, acá como hay un coeficiente que se está multiplicando, eso significa que al otro lado estaba la misma integral, pero ponderada por otro coeficiente. Como que antes estaba, por ejemplo, estaba el 2n por in acá, con un signo menos, y eventualmente se pasó por acá. Eso significa que cuando se resolvió la integral, esta puedo recuperar la misma expresión. Entonces, ¿cómo podríamos hacer eso? ¿Cómo hago que aparezca la misma expresión? Hay que resolver esto y recuperar de esta misma integrales que sean de esa estructura. Entonces, ¿qué apañaría? Cambio de variable. Integral por partes, ¿cierto? Porque si yo integro por partes, la intuición es, si yo integro por partes, ya, ¿cuál es más fácil de derivar? El de arriba, ¿cierto? Y el de abajo es más fácil de integrar entre comillas porque simplemente si lo multiplico por un medio y por 2, me va a quedar la derivada de esto mismo, que es la derivada que acabamos de practicar. Y después, como en la fórmula de integración por partes, van a quedar multiplicadas así de algunas formas. Y como quedan estos mismos términos, uno podría pensar, ya, probablemente me va a volver a aparecer. Y en general, los problemas de recursiones se hacen por integración por partes. Esa es como otra intuición. Hay algunos que no, pero en general sí. Entonces, como considerando esto, hacemos integración por partes. Entonces, siendo integración por partes,
voy a elegir el U, el X, el Y, entonces con el diferencial total, queda haciendo el otro, queda así, de X, entonces voy a multiplicar por 2 y arriba por 2, solo para que quede más visible de que esta es la derivada de 1 más X en raíz. Entonces V es 2 veces 1 más X. Ya, entonces con eso hay que hacer, y N va a ser una vaca sin cola vestida uniforme. Ya, entonces el V multiplico así, o sea, 2 XN, 1 más X. Sin cola vestida de uniforme. Entonces va a quedar 2, 1 más X. Ahí se quiere cortar espacio. De X. Bueno, entonces, como les decía, queremos recuperar en algún punto el IN o un IN-1 al lado de... y estamos casi, si se fijan, esta expresión es equivalente a que esto estuviera restando acá. Entonces, este término ya está aquí. Entonces, hay que hacer aparecer estos dos términos de la otra cosa que hay sumando. ¿Y cómo podemos hacerlo? Bueno, esta cosa es 2n, 1 más x, xn menos 1. Ya. Solo, ahora me voy a fijar solo en esta. Por lo que digo. Solo me estoy fijando en la de la derecha. Ya, de esa integral de la derecha, ¿cómo podríamos recuperar la expresión? Se calcula. Entonces, de esta, menos 2, n, 1 más x a la n menos 1. Quiero hacer que de algún modo queden cosas de la forma x a la n y digan 1 más x. ¿Ya? ¿Cómo hacemos que desaparezca? ¿Se les ocurre? Está como muy, muy cerca, por así decirlo. O sea, nosotros quisiéramos que el 1 más x estuviera, pero está arriba. Entonces, ¿qué podemos hacer? Forzar a que esté abajo. ¿Cómo hago que esté abajo? Multiplico y compenso. Entonces, esto queda así. Entonces, voy a multiplicar por un 1 conveniente para que quede abajo y compenso. Queda así. Entonces, acá arriba esto me va a dar 1 más x. Y a la derecha queda eso. ¿Ya? Y si desarrollo esto y separo las integrales, entonces voy a multiplicar s por s y me da x a la menos 1, el integral, x a la n menos 1, dividido en 1 menos, o sea, 1 más x. X. Y si hago el otro término, sumando, ¿cuánto varía el otro término? Más, ¿qué cosa? S por s, ¿cuánto da? Por x. Claro, da x a la n. Da x a la n, porque multipliqué s por s, y abajo queda eso. Ya. Tenemos que seguir trabajando esta expresión.
Recuerden que nuestro objetivo para resolver encontrar una ecuación recursiva es que cuando yo trabajo un término, que me aparezca el mismo término. Entonces, rebobinando, vimos que I de la n es este término, 2 a la xn, 1 más x, más toda esta integral. Ya habíamos hablado que esta lado de la integral tenía que esconder como los otros términos recursivos. Entonces, ¿qué podemos decir acerca de estas integrales? ¿Hay que resolverlas o no? Entonces, eso directamente, esto es la definición de I a la n menos 1, o sea, I de n menos 1, y este es I de n, y literal están multiplicados por menos 2n. Entonces, ahí queda el resultado. I a la n. Entonces, si uno lo desarrolla, lo único que voy a hacer es multiplicar esto. Si se fijan, acá queda menos 2n por in, entonces lo puedo pasar sumando al otro lado y factorizándolo con este término. Queda el resultado y hay uno con. En general, todos los ejercicios son de esta. Así que eso espero haberles como transmitido como las ideas principales de Internship. ¿Acá? Sí. Sí, en realidad lo que quise escribir no quedó tan claro. Era como que ahora solo iba a estudiar como esa parte. No fue que me eche ese término. Como este término te queda constante, entonces solito y después. Bueno, eso espero haberles como transmitido como las nociones generales, cosas las que tienen que fijarse al momento de integrar. Como podrán ver, no es tan directo siempre. Entonces hay muchas decisiones que tomar y va a ir dependiendo de cada tema. Que eso les va a ir.